Hola, hoy vamos a hablar del ego. Y cuando se habla del ego, una de las primeras preguntas que puede aparecer es ¿dónde está? Mi recomendación es que no lo busques porque no le interesa que lo descubras y es muy hábil para esconderse. Suele hacerlo en la culpa, en el miedo, en la necesidad y en la egoestima, la cual disfraza de manera muy eficiente de autoestima. En los apegos disfrazándolos de amor, en ese pensamiento recurrente, que aunque eres tú mismo el pensador que lo origina y lo está pensando, el ego, al esconderse en él, te engaña haciéndote creer que es la mente la que te lo está trayendo y obligándote a ponerle atención. Como si ésta fuera independiente y autónoma de ti. Como si no tuvieras ningún poder sobre ella. Como si solo fueras su víctima. Y al no darte cuenta que eres tú el que piensa ese pensamiento una y otra vez, lo sigues pensando sin descubrir que puedes dejar de hacerlo en el instante en el que detectes que tú lo originas y repites. Y mientras te mantienes en esa ignorancia, él logra distraer tu conciencia con el propósito de evitar que observes que lo recurrente no es el pensamiento, sino las veces que tú mismo piensas en él. De todas formas, no necesitas buscarlo. No siempre tienes que encontrarlo para debilitarlo. Puedes hacerlo solo dándote cuenta, estando muy pendiente y reconociendo sus acciones, sus disfraces, simulaciones, pretextos, engaños y mentiras constantes. Viendo que es él y no tú, aunque parezca lo contrario. Y para esto nada mejor que la autoobservación imparcial, la cual te ayudará también a prestar atención y descubrir que puede estar en dos sitios a la vez y así colocarte una trampa, como por ejemplo, cuando te fabrica una situación para que entres en el conflicto con alguien o algo, la causa. Y al mismo tiempo se oculta en esa vocecita que te indica la respuesta o reacción que deberías tener, el efecto. De manera que solo él pueda triunfar cuando agarres el anzuelo y resbales en su engaño, instigándote a que lo resuelvas desde tu conexión con él. Usando para esto cualquiera de esos instrumentos, como por ejemplo el victimismo o la sobrecompensación, la necesidad de culpar a otro o a ti mismo, el miedo al rechazo, a la soledad, al desamor o al abandono, el responsabilizar a algo o a alguien fuera de ti, que puede ir desde lo más sencillo, digamos el clima, hasta lo más complicado, como el ser que más amas. No pierdas el tiempo buscando al ego para combatirlo y eliminarlo. Mejor utiliza el presente para encontrarte a ti, conocerte, observarte y ser tú. De tal manera que cuando él actúe de incógnito, tú puedas identificar de inmediato que no eres tú, sino él quien está respondiendo. Y tengas el chance de decidir si es conveniente su intervención o prefieres encargarte tú de la situación. En ese momento, como consecuencia, se debilitará o se transformará su estructura tradicional. Pero, ¿y qué es el ego? Desde mi observación, lo percibo como esa estructura formada por medio del aprendizaje a muy temprana edad de nuestro entorno, cuya misión se convirtió inconscientemente y bajo la manipulación de algunos interesados en evitar a toda costa que descubriéramos nuestra conexión con todo y principalmente con el todo. Con ese que posiblemente llames Dios, la fuente, el creador, el universo, logrando que nos sintamos separados de nuestro origen y por consiguiente de todo lo que es, incluyendo a los que nos rodean y comparten la práctica de experimentarse también como seres humanos. Una estructura aprendida que nos distrae a toda hora y en todo momento para que no nos conectemos con nuestra procedencia, con el yo soy,
con el bienestar y el amor real, con todo lo que ya sabemos, pero no recordamos. En mi opinión, creo que nacemos con el ego. Un ego necesario para ayudar a nuestra alma a conocer y comprender el funcionamiento y la dinámica del cuerpo, traje o vehículo que utilizará, y del entorno mientras transita esta experiencia, por lo que es una herramienta útil y necesaria. Mas, sin embargo, lo vamos distorsionando hasta que nos identificamos tanto con él que olvidamos que somos un alma y no un ego. Y en vez de usarlo como un recurso, este termina usándonos a nosotros para conservar su estatus. De igual forma, se encarga de mantenernos tan distraídos que nos desconectamos de nosotros mismos y perdemos la conciencia y el conocimiento del poder de sentir y reconocer que traemos el manual de instrucciones dentro de nosotros. Nos volvemos tan dependientes que cuando alguien nos recuerda que en nuestra sabiduría interior está toda la información sobre el ser que somos y de para qué es el ego y cómo usarlo, preferimos que otros que dicen saber nos lo cuenten, integrando en dicha explicación la propia distorsión del narrador, que ya previamente lo entendió con la distorsión incluida del que se lo explicó a él, que también tenía el cúmulo de distorsiones de sus antepasados. Y al llegar a nosotros, sin ser conscientes, lo seguiremos distorsionando según la percepción que poseamos en ese momento, logrando la sociedad en la que vivimos actualmente. Al nacer, aparece el ego y nos ayuda muy eficientemente a sobrevivir, ya que en este periodo se requiere con urgencia que nos presten atención, ser el centro de lo que nos rodean para no pasar frío o calor, hambre u otras incomodidades. Luego de ese tiempo, comenzamos a distorsionarlo, al descubrir el entorno y con ayuda de los adultos que tenemos alrededor, la familia, la sociedad, la religión, por medio de todas sus creencias, nos van enseñando las técnicas que conocemos para interactuar con él, en su intento lleno de ignorancia de enseñarnos la mejor forma de protegernos y estar seguros, implantándonos la creencia que es gracias al ego que lo logramos y separándonos de la divinidad, nuestro Padre, Madre Dios, que es quien en realidad nos guía y nos hace permanecer y sabernos seguros, confiados y en paz, distorsionando nuestra sabiduría original por medio de los pensamientos, en donde los demás pueden dañarnos, son peligrosos y no solo debemos estar atentos, sino que cada vez que podamos, nos conviene atacar primero para tener más posibilidades de ganar, ya que como nos comenta un dicho popular, el que pega primero, pega dos veces. Y así comienza a distraernos en el arte de la comparación, siendo este el primer paso para irnos separando del otro y sintiendo la necesidad de ser mejores y más especiales, asegurando que de esta manera su existencia y dominio, al mantenernos en el conflicto, la frustración y el sufrimiento, en una vibración lo suficientemente baja que nos impida conectarnos nuevamente con nuestra alma, con nuestro ser real. Claro está, nuestra familia no nos conduce a esto por mal. Posiblemente los mandatarios y encargados de mantener en orden a la sociedad y las religiones en su mayoría, sí. Aunque los encargados de llevarlo a cabo, por lo general, están engañados y manipulados por medio del temor y el chantaje emocional de que un dogma no se cuestiona o vamos al infierno. Un infierno creado por ellos mismos solo para dominar desde el terror, por lo que nuestro entorno familiar, los sacerdotes, pastores, rabinos o como se les denomine en la religión que practiquemos, simplemente aprendieron también desde los pensamientos distorsionados con los que fueron adoctrinados, a escuchar al ego y a identificarse con él, creyendo que éste los conduciría a lograr autoestima, cuando es solo una egoestima, fuerza,
poder sobre los otros y un amor que llamaron propio en vez de egoico. Y poco a poco esa distorsión va agarrando forma y poder hasta convertirse en nuestro peor enemigo, en el saboteador que nos impide creer en nosotros mismos y recordar a ese maravilloso poder que nos creó, sembrándonos cada vez que puede la semillita de la duda, la cual muchas veces crece hasta volverse un gran árbol del que solo podemos cosechar miedos, frustraciones, rencores y culpas, frutos que alimentan y fortalecen al ego, mientras a nosotros nos intoxican. Tener esta percepción me produce alivio y bienestar, ya que estoy segura que todo lo que aprendemos se puede desaprender, o mejor dicho, cambiar por otro aprendizaje, aun cuando resulte algo más complicado. ¿Quién sabe si porque de adultos tenemos un poco menos de plasticidad cerebral, según nos han contado, aunque parece que ya varios científicos estudiosos del tema están cambiando de opinión? O porque ese monstruo que creamos, sin tener idea de lo que hacíamos, sabe muy bien cómo defenderse, y por haber vivido tantos años con nosotros, o mejor dicho, en nosotros, observándonos todo el tiempo con atención, lo que le da una ventaja, ya que nosotros nunca solemos tener tiempo para mirarnos realmente y darnos cuenta de nuestros hábitos y programas inconscientes. Él se ha dado la tarea de conocer nuestras debilidades, nuestros miedos más profundos, y sabe que es por allí que nos puede disuadir en nuestra intención de desaprenderlo. Pero al conocernos a nosotros mismos por medio de la observación, la escucha y el sentir consciente y sin juicios ni pensamientos, descubrimos que somos más astutos que el ego, que manteniéndonos presentes y atentos, cada vez caeremos con menos frecuencias en sus trampas y manipulaciones, llegando a conocerlo tanto o más de lo que él cree conocernos a nosotros. Y es allí cuando perderá su poder. Solo necesitamos reconectarnos con nuestro ser, recordar que somos un alma eterna, aprender a escuchar y sentir nuestra sabiduría interior, intuición, y decidir ser perseverantes sin bajar la guardia. Es decir, manteniendo la atención en el momento presente, recordando que vinimos a reconocer quiénes somos, experimentando primero lo que no somos, para así comprobar realmente nuestra realidad, lo que sí somos. ¿Y cómo logra el ego que creas en la separación? De una manera muy simple y usando esos 5 sentidos que tenemos para interrelacionarnos con el exterior, haciéndonos creer que son los únicos que poseemos, de tal forma que no notemos y mucho menos le prestemos atención a esos otros sentidos que nos muestran y permiten nuestra conexión con el interior, pudiendo así conseguir que nos identifiquemos con el cuerpo físico, con un nombre, género, nacionalidad, religión, clase social. Es decir, que creamos que somos únicamente materia, que somos esa forma que refleja el espejo, esa piel que nos cubre y que el objetivo principal o misión es ser el mejor, el más especial. Y esto solo lo alcanzará el que más tenga. Y sin dejar atrás que, por supuesto, como somos materia, las cosas que debemos tener en gran cantidad tienen que ser materiales. El plan del ego lo podríamos resumir en que al identificarnos y creernos solo materia e ir tras lo material, como nunca tendremos suficiente, estaremos distraídos hasta el final de esta experiencia y él seguirá usurpando el puesto de mando que nosotros permitimos le quitar a nuestra alma, quien debería ser originalmente y según el plan divino
la conductora de este vehículo o traje con forma humana. Una carrera que jamás tendrá fin, en la que nos agotamos a muy temprana edad, lo que hace que envejezcamos antes de lo previsto, con algunas dolencias o enfermedades, algo que el ego nos hace creer que es real y natural, lo cual sin duda alguna es una mentira inmensa, pero que la mayoría creemos y por consecuencia lo creamos. Cuando lo natural es vivir muchísimos más años de lo que nos imaginamos. Una cifra que no voy a comentar aquí para no espantarlos, ya que las mentes lógicas, acostumbradas a creer solo en lo que ya asumieron como verdad, enseguida me colocarán la etiqueta de charlatana o exagerada, pero que pronto se descubrirá y aceptará al ser difundido por los científicos. Esos maravillosos hombres y mujeres que aunque por mucho tiempo no compartieron gran parte de sus observaciones y descubrimientos, manipulados por un poder mundial al que le convenía nuestra ignorancia, hoy en día una gran cantidad de ellos ha logrado salir de la Matrix y con valentía nos revelan grandes hallazgos, tales como los resultados de varias investigaciones sobre cuánto puede durar el cuerpo humano sano, fuerte y con vida, publicadas ya en revistas de ese medio, y las cuales cada vez más especialistas se motivan a comprobar por ellos mismos y compartir sus averiguaciones. Claro está, a los primeros muchos no les creen y los etiquetan negativamente. Pero eso siempre ha ocurrido con los pioneros que se atreven a cambiar un paradigma. Luego, terminan por aceptar que el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra y que sí podemos comunicarnos por ondas al crear un pequeño aparato de bolsillo con el que además podrás tomar fotos, grabar videos, editarlos, tener una videollamada con alguien que se encuentra al otro lado del mundo y un sinfín de herramientas más. Volviendo con esta carrera que nos envejece, una carrera que solo trae desdicha, frustración e infelicidad, porque la línea de meta está en un constante movimiento y cuando creemos que llegamos, nos damos cuenta que todavía falta y siempre sucederá lo mismo mientras el juez de meta siga siendo el ego. Es así como en una edad temprana queremos el móvil de moda, que cuesta 5 u 8 veces más caro que el que tiene lo que realmente vamos a usar y de muy buena calidad, pero sin ese sello que indica que tenemos el más caro y no precisamente el más útil para nuestros requerimientos. Si llegamos a esta meta y lo obtenemos, observamos que, si fuimos muy rápidos, tendremos unos meses para disfrutarlo, para ser felices. Pero no durará mucho tiempo esa sensación, porque ya estaremos preocupados y ansiosos al saber que pronto saldrá el nuevo modelo y ya debemos volver a la carrera para alcanzarlo. Es posible que al principio nos engañemos diciendo que no, que con el que alcanzamos está bien y que el nuevo no tiene nada de nuevo realmente. Pero al observar alrededor que otros lo poseen y el nuestro está quedando antiguo porque así te lo recuerda la carcasa, que fue lo más notorio que modificaron, querremos volver a la carrera, al evidenciarse cada vez más una insatisfacción interna sin motivo real, solo egoico. Y es así como nos sofocaremos por conseguir la ropa del momento, para agradar, ser aceptados, admirados y hasta envidiados por otros. Pero al tenerla, no descansaremos lo suficiente antes de que salga un nuevo estilo. Viviremos intentando ganar más y más dinero, pero nunca será suficiente, ya que al crecer también aumentan los gastos y ahora necesitaremos pagar la marina, gasolina y mantenimiento de la lancha, que por fin compramos para poder codearnos con nuestros amigos y socios que ya tenían una. Y notaremos que la cuenta del jardinero también se acrecentó en la casa nueva, al ser el jardín más grande. Y ahora requerimos que la señora que limpia venga más seguido y comprar más bebidas y comida
para poder invitar a muchos amigos a que vengan y sueñen con tener una casa así de grande y hermosa. Pero siempre nos visitará también aquel que tiene una mejor, ubicada en una zona más lujosa que la nuestra, recordándonos que todavía no llegamos. Y de esta conducta podríamos hablar además del carro, las vacaciones, los restaurantes y sitios nocturnos, la acción del club, y seguiríamos durante horas y horas, porque siempre nos faltará algo para que estemos completos y lleguemos a la felicidad plena. Pero el ego también incluirá a otros seres humanos como materia, y ya la pareja que nos llenaba y parecía maravillosa, con quien decidimos compartir la vida, no nos hace feliz. No cumplió con esta promesa, lo cual nos parece totalmente irresponsable de su parte. Además que tiene el atrevimiento de reclamarnos que no la hagamos sentir segura ni valiosa, que no la coloquemos en primer lugar, ni le demos la importancia que debería tener. Ya no queda duda que no somos tan alegres como antes, por culpa de nuestra pareja, la que escogimos para que nos arreglara la vida, pero terminó siendo la responsable de nuestros conflictos. Mientras cambiamos también a los amigos, aconsejados por el ego que nos hace el favor de informarnos constantemente que este y aquel son con los que nos conviene relacionarnos, ya que por su estatus y demás amistades nos ayudarán a seguir creciendo, por lo que no nos alcanza el tiempo para compartir con los de siempre, con los que nos conocen, aceptan y aprecian de modo incondicional. Y así es como el ego nos miente durante toda una vida, prometiéndonos que ya estás a punto de conseguir la tan anhelada y dichosa felicidad, a la que no llegaremos porque siempre se rueda un poquito y un poquito más, y no conseguimos entender que jamás dejará de hacerlo, que nuestra identificación con la materia y el asesoramiento del ego no lo permitirán. Esto que les narro no es un secreto, ni algo muy difícil de entender. Es totalmente evidente, pero ¿cómo nos cuesta cambiarlo? ¿Cómo nos cuesta renunciar al ego y al sufrimiento, al conflicto constante y a la gran necesidad de ser mejores y más especiales que los demás? Hemos desarrollado una adicción tan fuerte a estos estados que cuando intentamos prescindir de ellos, el conocido y tan incómodo síndrome de abstinencia aparece. Y en vez de reunir la valentía y persistencia para cruzar a la otra orilla, decidimos regresarnos con rapidez para salir lo más pronto posible de ese momento perturbador. Imaginen que son un albañil y cada día se levantan estresados y ansiosos no por lo que construirán, transformarán o modificarán hoy en la obra que están haciendo, sino por saber cuál es la mejor y más adecuada ropa que deberán colocarles a sus herramientas para el tipo de trabajo y lugar en las que lo usarán. Y entonces visten con chaqueta y zapato de suela al martillo y al alicate, a quienes emplearán en un gran y elegante salón de reuniones. La lija puede estar sport, ya que trabajará en el patio. Y la llave inglesa. Le pondrán un hermoso traje de baño de 2 piezas que le compraron ayer en una de las mejores tiendas, porque se dedicará a las tuberías de agua. Y piensan, con estas grandes decisiones, de seguro los que los contrataron van a quedar impresionados y convencidos de que escogieron al mejor, al ver la presentación de sus instrumentos. Luego de ocupar su valioso tiempo en todo este asunto y sin haber comenzado todavía a hacer la obra que se comprometieron a realizar, se toman un pequeño descanso, satisfechos y felices por sus designaciones en los atuendos de las herramientas, mientras ven un rato las redes sociales, en donde descubren inmediatamente que ya no está de moda, que es completamente obsoleto y denota mal gusto usar zapatos de suela, ni siquiera con chaqueta. Todo debe combinarse con zapatillas sport, de las cuales hay diferentes diseños según la ocasión, y que, además,
Los trajes de baño ofrecen ahora mucha más protección, imitando un traje de buzo, debido a la fuerza de los rayos solares y el recalentamiento global, por lo que solo los ignorantes e inconscientes son los que usan bañadores de 2 piezas. En ese momento la alegría y orgullo se fuman, dándole paso a la frustración, y corren a revisar sus carteras y cuentas bancarias para comprobar lo que ya sabían. Hoy no tienen la cantidad necesaria para comprar las nuevas piezas de ropa que dicen y se convencieron que necesitarán usar sus herramientas. Y no les quiero ni contar cómo será el conflicto emocional cuando se enteren que ya no se usan las cajas de herramientas como la que lograron adquirir hace tan solo un mes, pues acaban de salir al mercado unas plásticas resistentes y muy livianas, con muchos compartimientos para poder separar y clasificar a estos instrumentos. 2 acciones que son realmente importantísimas, no solo según su funcionalidad, sino también diferenciándolas por su tamaño, color, marca, país donde se fabricó, peso, tiempo de uso, entre un sinfín de otras características. Entre más compartimientos y separación, más actualizados estarán. Por supuesto, todo esto representa un motivo importante por el cual no podrán hacer los cambios necesarios para la transformación de la obra en la que deberían estar trabajando. Sin posibilidad de lograr el objetivo principal para la cual se comprometieron, se ofrecieron y aseguraron estar capacitados, estancándose en su conflicto, lo cual les trae una sensación de malestar, frustración y depresión por no tener algo que creen necesitar para hacer lo que son y hacer lo que pueden. Y es así como en tan mal estado emocional y en un ataque de ansiedad deciden que van a dar una vuelta, a caminar, para poder despejarse un poco. Y en el paseo observan a un pobre hombre que definitivamente necesita con urgencia ayuda psicológica o hasta psiquiátrica. Este sujeto parece estar feliz. Está cantando alegremente y aparenta disfrutar lo que hace, mientras transforma la fachada de una casa. Y aunque el trabajo le está quedando hermoso y con muy buena terminación, es evidente que tiene algún trastorno, ya que sus herramientas están desnudas, sucias y gastadas, y la caja donde las guarda es un gran balde de metal para mezclar cemento. Y enseguida piensan, pobre hombre, no tiene conciencia de lo que le sucede, mientras se sienten aliviados por ser ustedes normales. El que quiera entender, que entienda. El que quiera observar, que observe. El que quiera aceptar, que acepte. El que quiera transformarse, que lo haga. Tienen todo lo necesario y todo el poder que se requiere para hacerlo. Pero si tu respuesta es que sí lo alcanzas a entender, observar y aceptar, pero no estás en capacidad de transformar la necesidad de vestir a tus herramientas, que solo podrás comenzar a usar tus utensilios para lo que realmente son, aunque estén desnudos, sin la tan importante necesidad e interés de estar pendiente de lo que dirá u opinarán los demás. Cuando otros sean los que comiencen a hacerlo, los que inicien el cambio, porque en este momento no tienes la fuerza ni la valentía, porque vives temeroso del rechazo, requieres sentirte normal, es decir, como dice la norma de la mayoría, para poder estar bien. Te invito a reflexionar con la siguiente interrogante. ¿Realmente no logras ver, escuchar y sentir la manipulación del ego en tu respuesta? ¿No logras ser consciente que tienes años siguiendo este modo de actuar para sentirte bien y solo te sientes cada vez peor, en un eterno conflicto, en una esperanza que solo te invita a seguir esperando?
¿No te das cuenta que lo normal es tener algún trastorno? Según la información que se consigue en la Internet, siendo la fuente la Organización Mundial de la Salud, 264 millones de adultos padecen ansiedad y más de 300 millones depresión. Cifras que me parecen, y no me extrañaría, tomando en cuenta la fuente, están maquilladas muy por debajo de la realidad si calculamos que somos casi 8.000 millones de habitantes en la parte externa de Gaia y que todos tenemos por lo menos un par de casos, quizás tú mismo seas uno de ellos, que sufre, literalmente hablando, de uno de estos dos trastornos, mientras otros miles de millones transitan por enfermedades como el cáncer, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, deficiencias respiratorias, etcétera, 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 que son síntomas que indican que la parte emocional del sujeto está realmente comprometida. Pues si vivir desde el ego, identificarte y creer que solo eres el traje, sin reconocer que en realidad, además de ser el poseedor de muchas herramientas, eres también el que las maneja y las pone a trabajar en lo que quieres, te ha mantenido en un constante sufrimiento, ya es hora que desde la conciencia decidas si quieres ser valiente para transitar el síndrome de abstinencia y el proceso que toma crear un nuevo hábito, o prefieres usar esa valentía, o su contrario, para seguir en el conflicto perpetuo. Y no lo digo de forma irónica, porque sinceramente creo que para decidir mantenerte en la lucha, el conflicto, la ansiedad y la depresión, ya enterado por tu propia experiencia del resultado, o eres alguien muy valiente o muy cobarde. Así pues, vivir en separación, inventando características nuevas y rebuscadas para poder diferenciarnos y colocarnos en diversos compartimientos, no es un camino recomendable para estar en paz y bienestar. Pero tienes libre albedrío y el poder de seguir explorando el lado opuesto de tu verdad. Así que tú decides, y tu decisión siempre será la correcta para el camino y el proceso que estás transitando. Es decir, para la experiencia que quieres indagar. Por lo que cuando tu ego te diga que, como siempre, te estás equivocando nuevamente, podrías probar a ignorarlo y entender que esto te lo dirá escojas lo que escojas. Parte de su trabajo es llevarte siempre la contradicción, colocarte en la duda y el miedo al error. Ya sabes que para esto es muy hábil y que casi nunca falla. Y así como cuando alguien nos contradice, solemos entrar en conflicto, cuando el ego lo hace con nosotros, disfrazándose de pensamiento, reaccionamos exactamente como espera. Y justo de esa manera consigue su alimento para seguir creciendo. Ahora, la gran pregunta que se repite es, ¿cómo me deshago de él? Pues ya existe y solo morirá cuando dejes de usar este traje que llevas puesto ahorita. Así que no sueñes ni te dejes engañar con que puedes iluminarte y hacer que desaparezca. Pero que esto no te quite el sueño. Se puede vivir con él en armonía y hasta convertirlo en una gran herramienta de crecimiento para desarrollar la atención plena, para aprender a convertirte en un observador consciente, sin juicios ni críticas. Puede ser un gran aliado para que te des cuenta cuando no estás en el presente, en el aquí y el ahora. Funcionando como el mejor de los psicólogos o psiquiatras en la prevención de la depresión, cuando te obliga a observar que te estás yendo y pasando la mayor parte del tiempo en el pasado, en los recuerdos. Al igual que te advierte
cuando te vas más de lo debido al futuro, colaborándote en la prevención de la ansiedad, esa que lleva en muchos casos a ataques de pánico. Lo puedes utilizar para lo que realmente es, para relacionarte con los escenarios y actores de esta experiencia, pero sin identificarte con él y teniendo siempre presente que eres un ser de luz experimentando en este planeta que funciona como una universidad en el universo. No te engañes creyendo que cuando logres despertar, iluminarte, evolucionar o cualquiera de estos adjetivos, el ego desaparecerá. No sucederá en esta experiencia por la que transitas. Se trata de que te des cuenta que no son dos tú, uno bueno y uno malo. Que no es una guerra entre tú y el ego a ver quién gana el poder. Que tú, tu yo real, es uno solo y el ego una creación distorsionada por nuestros aprendizajes. Una parte del pensum en el estudio como ser humano en esta universidad que llamamos vida, y que no se pasa la materia al derrotarlo, sino al recuperar tú el mando consciente y ponerlo a trabajar para ti, encargándolo de avisarte cada vez que no estés experimentando el presente. El ego te lo hará saber porque sentirás un conflicto o malestar, y dándole las gracias por la señal de advertencia, podrás volver al aquí y al ahora, y seguir descubriendo lo que existe en el momento. Y en ese estado de conciencia descubres que la tan anhelada felicidad que te estuvo prometiendo el ego no es realmente lo que buscabas, que para llegar a ella debes estar eternamente en el conflicto, por lo que su oferta es una estafa. Entiendes que la condición perfecta e ideal para seguir en esta escuela en donde pasa de todo es estar en un estado de paz, lo cual está muy, muy cerquita del amor del todo. En esta posición logras transitar cualquier experiencia, buena, mala, dolorosa, alegre, y solo la experimentas, sin que te detenga, sin que te distraiga. Sigue fluyendo con ella y a pesar de ella, porque ese pesar ya no pesa. Puedes decidir si vivir en y para el servicio del ego o vivir para experimentarte a ti mismo como fractal del creador y del todo, aceptando tu derecho y su permiso de crear libremente, como lo has estado haciendo desde la ignorancia y la inconsciencia, pero ahora, desde una atención plena, despierta, consciente y con unos objetivos o misión clara, recordar quién eres y a dónde vas. El único camino que existe, tardes lo que tardes en descubrirlo, es el único camino que hay, volver al uno, al amor incondicional. Te mando 1000 bendiciones y recuerda lo grande que eres, porque al ser parte del todo, eres el todo.